Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Bienvenidos a tu podcast Maternandeando. El día de hoy estamos con Miriam del Toral. Ella es comunicóloga, pero tiene una labor importantísima de impacto social con toda la familia y sobre todo con las mamás. Bienvenida, Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estos espacios donde nos permiten hablar de, como decía mi mentora, del pariente incómodo de la maternidad. No solamente todo lo romántico y lo bonito, sino también dentro de la maternidad hay momentos difíciles que también necesitamos acompañar. Muy bien, y qué bueno que te tenemos en este espacio para poderlos compartir. Miriam, voy a empezar como siempre empiezo. ¿Cómo te ha ido a ti en tu maternidad? Fíjate que bien, pero mucho es por desconocimiento, ¿no? O sea, cuando no sabes que puede estar mejor, dices, pues lo estoy haciendo re bien. Conforme he ido avanzando en esta maternidad, he tratado de ir ajustando las tuercas, ¿no? Para ver mis fallos, mis heridas emocionales, todo aquello que yo necesito trabajar para que mis hijos no tengan que cargar con ese legado. Así es. Y que ahorita se sabe, ¿no? Que antes no se sabía tanto y ahorita está el boom de la información sobre trabajar en ti mismo para impactar en los niños. Y claro, hasta lo que uno mismo va viendo, ¿no? Claro. Ya después vas descubriendo que pudiste haberlo hecho todavía mejor, pero hasta donde vas viendo es importante ejercer ahí tu responsabilidad. Me comentas que tienes 3 hijos. 3 hijos. 3 hijos, ya dos un poquito más grandes. Grandototes, ya tengo una de 20, una de 18 y una de 13. Entonces ya pasé por varias de esas etapas, me faltan muchas otras, pero hay cosas que ya en retrospectiva me es más fácil poderlo observar. Cuando viene como el siguiente es como, bueno, borrón en esto y vamos a asegurar más esto. Totalmente, sí, así ha sido, y terapia, por supuesto, capacitación, todo lo que se necesita, porque hay que no solamente identificar esos fallos, sino pues hacerte cargo de ellos. Claro. Miriam, platícame un poquito, tu descubrimiento en estos temas de todo lo que has estudiado, que ahorita nos vas a contar, ¿vino a través también de tu maternidad? Sí, por supuesto, mira, te digo que tengo 3. Los 2 primeros están muy seguiditos. Entonces, pues tratando de hacerlo lo mejor posible, yo siempre quise ser mamá. Entonces yo estaba emocionadísima y no me estaba dando cuenta de que había muchas cosas que yo misma tenía que sanar en mí y que tenía que conocer para poderlo hacer mejor. Pero como estuvieron tan pegaditos, fue como así como intensivo el asunto, ¿no? Y luego ya se da un lapso, con el último se lleva 5 años la menor, y entonces dije, bueno, valdrá la pena una actualización, ¿verdad?, de esto de la maternidad. Entonces empecé a investigar un poquito más y se abrió un mundo de cosas nuevas, que a pesar de que yo ya había tratado de ir avanzando con mis 2 hijos mayores, pues había muchísimas más cosas ahora, mayor conciencia y por lo tanto implicaba mayor responsabilidad. Entonces, pues me puse a capacitarme mejor. Y entonces yo pensaba, fíjate, para entonces yo ya había hecho, bueno, por supuesto la licenciatura, ya había hecho una especialidad en orientación y desarrollo humano, una maestría en facilitación de grupos. Entonces mi pensamiento era, pues de alguna manera yo estoy en estos ámbitos de desarrollo humano y de todas maneras aquí hay un chorro de cosas que yo no conocía. ¿Cómo será para las demás personas que ni siquiera tienen pues esta posibilidad de acercarse a estos temas, ¿no? Estos rubros. Entonces, pues ahí surge mi comunicóloga a decir, no, pues tenemos que divulgarlo, tenemos que acercarlo a los demás. Empezó primeramente con el porteo ergonómico. Hace 13 años no era tan común como ahora que vemos a todas o a muchas mamás con estos portadores ergonómicos. Y me fascinó, ¿no? Esta idea, y me fui a capacitar a México, con el Instituto Precop, que son de los primeros que incursionaron este tema del porteo, pero ya con un enfoque psicológico, no solamente de practicidad, ¿no? Y conforme yo lo usaba, pues la gente se acercaba a mí y me preguntaba, ay, ¿cómo traes eso ahí a tu bebé en el fular y tal? Y entonces los empecé a distribuir, porque pues yo veía la necesidad ya aquí en León. Yo soy de Querétaro, nos trasladamos a vivir acá. Entonces, los empecé a distribuir, y en la plática con las mamás, cuando les enseñaba a usar el fular, pues ay, ¿cómo te falla la mamanta? No, ay, no, porque me dolía, no, porque no tuve leche, no, porque no me quiso, no, porque estuvo internado, etcétera. Diferentes motivos por el cual no habían amamantado.
Y entonces yo dije, qué curioso, ¿no? Yo he amamantado a los 3, no he tenido como mayor problema, pero hay muchas que sí. Y escuché en la radio a Marta de Baile, que estaba con la doctora Mariana Colmenares, que es un crack en el tema de la lactancia y la admiro muchísimo. Yo en ese momento yo no sabía quién era, solamente escuché su voz, con una inteligencia, con una contundencia, qué es y qué hace esta mujer. O sea, yo quiero hacer eso, ¿no? Evidentemente no soy médico, entonces dije, bueno, ¿qué es lo siguiente que sí puedo hacer? Y era asesora de lactancia. Entonces me puse a investigar. En ese momento, pues solo había en la Ciudad de México este tipo de capacitaciones y pues yo estaba acá en Bajío, entonces hice mi formación en España, en línea. Mucho antes de la pandemia yo ya estaba aprendiendo de una manera pues autodidáctica, ¿no? Autodirigida. Y y empecé a acompañar a mamás en la lactancia, después hice una especialidad, otra en múltiples y un diplomado en el activismo, etcétera, ¿no? O sea, me fui adentrando más en estas aguas y yo veía constantemente a mamás que tenían duelos, tanto de que yo quería parto y fue cesárea, yo quería lactar y no pude, tuve algún bebé antes que falleció y no sé qué hacer con esto. Y decía, ¿quién está atendiendo a estas mamás? Ya sé, me voy a hacer tanatóloga. Por supuesto, yo misma he tenido duelos en mi vida, entonces comprendo la necesidad de estos acompañamientos y hice esta preparación, pero sorpresa, ahí no hablaban de tanatología perinatal. Era tanatología en general, cualquier tipo de pérdida, o sea, como vamos a precisar la tanatología, lo que hace es acompañar cualquier tipo de pérdida, cualquier tipo de algo, experiencia, cosa, persona, salud, miembro de tu cuerpo que pierdes y que para ti era valioso. Y por lo tanto, hay un duelo. Y entonces en todo eso me prepararon muy bien, pero no en el tema específico de la tanatología perinatal. Entonces dije, esto está como raro, ¿quién sí lo tiene? Porque cuando yo estudié lactancia, sí había quien me dio este tema, que fue una de las precursoras, Mónica Álvarez, en España, fue de hecho quien acuñó el término de duelo perinatal, no existía. A ese punto, te estoy hablando hace 15 años. Y pues buscando, encontré en México a su discípula, que es Georgina González, tiene el podcast Duelo Respetado, para todas las familias que nos escuchen, se los recomiendo ampliamente, donde habla de todos estos temas. Y entonces me formé con ella, allá por el 2021, y actualmente estoy haciendo una reactualización de esta formación con miras a después poder hacer un diplomado para la certificación en el Código Mariposa, que más adelante te platicaré, que son estos protocolos que se necesitan en los hospitales para dar atención a las familias. Entonces, te fijas cómo se va encadenando, pero con las cosas que yo voy viendo que hacen falta. Entonces, pues ahora sí, entonces ya podía no solamente ser empática, sino ya con algo muy puntual acerca de las necesidades de estas, no solamente de las mamás, de los papás, de las familias, e incluso de la formación del personal de salud que le da atención a estas familias. Y creo que actualmente, como dices, voy a rescatar lo de las familias. También hace ratito hablábamos del porteo ergonómico que empezó dirigido completamente a las mamás, pero ya veo que ahorita actualmente se está rompiendo mucho eso. Los papás ya traen a sus bebés, ya están portando, ya saben el impacto emocional y en ellos también, ¿no? Genera esta parte del apego. Sí, porque estamos hablando también de las nuevas paternidades. Todo esto ha ido ocurriendo a través de estos años. Incluso cuando yo empecé en el tema de la lactancia, en salud, ¿no? La encuesta de salud nos decía que estaban en 12.4% de niños que llegaban a los 6 primeros meses de vida con lactancia materna exclusiva. Actualmente, en las últimas cifras, nos dicen que son alrededor del 30%, que ya es un incremento importante. Y sin embargo, en la reflexión es que todavía 7 de cada 10 niños mexicanos no están recibiendo lactancia materna los 6 primeros meses de vida. Por lo tanto, tenemos todavía un gran reto para que sea el 100%, ¿no? Se piensa que de aquí al 2030 la meta sería escalar esta cifra al 55%.
¿no? O sea, te fijas que en 10 años tal vez estaremos llegando a que un 80% y así, ¿no? Entonces, la chamba no ha terminado en este sentido, hay mucho que tenemos que hacer y para eso nos seguimos preparando y actualizando constantemente, porque pues todo va cambiando y estas nuevas cosas que van pudiendo constatar a nivel de evidencia científica, hay que saberlo para poder acompañar de una manera más profesional a las familias que damos servicio. Claro, y precisamente ahí voy a meter una parte que yo veo mucho en las mamás, que es como el duelo de la mujer antes de que era ella, antes de ser mamá, y muchas por eso les cuesta un poquito de trabajo la lactancia, porque es como volverse completamente mamá esa etapa. Y ahí es donde nosotros tenemos que todavía seguir como acompañando para que sepan que también para ellas tiene beneficios. Sí, claro, es que atravesamos una matrescencia, ¿no? Así como en su momento fue a la adolescencia o llegaremos a la menopausia, convertirnos en mamá implica un cambio neuronal, hormonal y físico, por supuesto. Y yo me diría más lejos hasta del alma, ¿no? Pero es tal cual, es un cambio de estadio del ser. Nunca vas a ser igual como eras antes de ser mamá. Y si a esto le agregamos que fuiste mamá, pero no pudiste acurrucar este bebé en tus brazos porque falleció en útero o al nacer o en las primeras semanas o días, pues todavía se complica más. Claro. Porque el duelo es un evento también neuronal. También afecta a nuestras neuronas por las descargas hormonales que hay. Entonces, es difícil acomodar todo este sentimiento, todo esto que estamos experimentando, donde además no tenemos un referente perceptual con el cual elaborar este proceso de duelo. Y platícanos un poquito, ahora que ya tocaste el tema del duelo perinatal, ¿cómo vive una mamá? ¿Cuáles son sus primeras emociones y sensaciones después de una pérdida? Pues mira, esto de alguna manera ya lo elaboró y trabajó muchísimo Elizabeth Kübler-Ross, que es la mamá de la tanatología moderna, y bueno, de ahí hay muchos otros estudiosos que han hecho sus aportaciones, pero describió algunas etapas del duelo, en donde en general todos las atravesamos de alguna forma, pero casi siempre la primera es el shock, ¿no? Esta negación de la realidad, porque es demasiado fuerte, porque esperas vida y lo que te encuentras es un no latido o un fallecimiento como tal, ¿no? Entonces, es difícil acomodarlo, es como no creerse lo que les está ocurriendo a ellas. Algunas me dicen, te estoy platicando esto como si le hubiera ocurrido a alguien más y yo te lo estoy relatando porque todavía no lo puedo atravesar, o sea, todavía no lo puedo asentar en mí. Y entonces es como muy complicado a veces desde ahí, desde la noticia, ¿no? Y después negociar, bueno, pues vamos a una segunda opinión, si tienen posibilidades, porque no todas tienen esa posibilidad, ¿no? Vamos a una segunda opinión, vamos con otro ultrasonido, vamos con otro especialista que nos digan si efectivamente no hay latido, por ejemplo, ¿no? O es un bebé que tiene una incompatibilidad fisiológica con la vida, o, ¿sabes? Eso es lo que más como percibo, pero sobre todo es como se les fuera el aire, ¿no? Y sobre todo porque a veces quien les da la noticia no es la persona más empática. Es la persona que está en el tema de las imágenes, ¿no? Sobre todo en el sistema de salud pública, ¿no? Llegan y pues te pasan con una persona independiente que se encarga de la imagen. Y ya en el sector privado, pues suele ser el mismo ginecólogo o ginecóloga quien está haciendo estas revisiones, quien a veces se dan cuenta y a veces tienen un poquito más de tacto de cómo explicar qué es lo que está pasando, porque si te dicen, es que tenía latido la sesión anterior que estuviste aquí, pero esta vez no hay latido, por supuesto dices, ¿cómo? Uh-huh. Pues, ¿qué pasó? Y no te atreves ni a decir, es que ya no hay vida. O sea, este tramo, mientras, es muy complicado. Y a veces van solas, a veces van con otros hijos, a veces, ¿sabes? Entonces, es un shock tal cual, como si se les fuera el aire, ¿no? Pero pasan muchas otras cosas, porque en la cultura en la que vivimos,
normalmente es como, pues, ¿qué hiciste? Ujú. ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Qué hiciste diferente? Entonces pareciera que la culpa, la responsabilidad de esa novedad recayera solo sobre la mamá. Y entonces es hasta como vergüenza, te puedo decir, que atraviesan algunas de ellas, ¿no? Como, ¿cómo es posible que yo no pude completar este proceso de vida? Se involucran muchas otras emociones, ¿no? Ya después habrá tristeza, enojo, y lo vamos trabajando, si es que tienen la oportunidad de llegar a un acompañamiento tanatológico, para que puedan incluso decir, mi bebé falleció, mi bebé murió, hubo un deceso, dejó de tener vida. Murió como tal, o sea, la extensión de la palabra les cuesta mucho trabajo decirlo, entonces eso es parte de la aceptación que vamos trabajando y todo con la intención, como en cualquier proceso de duelo, con nosotros como tanatólogos vamos a buscar que pueda llegar esa persona a la resignificación. Digo, esa persona porque no lo hacemos el trabajo nosotros, lo hacemos en conjunto y por supuesto la responsabilidad de cada una de esas personas que acude a pedir apoyo, hacer la chamba interna que representa para conseguirlo, ¿no? Y justo ahí me voy a retomar lo del efecto mariposa que decías ahorita. ¿Código mariposa? Código mariposa. ¿Tiene algo que ver con la manera en que damos la noticia, en cómo se da en salud pública? Totalmente, y privada. Y privada. Aquí sí tengo que ser como muy explícita que necesitamos preparación en ambos espacios y en todos estos especialistas involucrados. Desde la persona, si está en las imágenes, ¿no? Viendo el diagnóstico, hasta ya cuando les reciben para hacer un procedimiento, si es que es necesario hacer algún tipo de legrado, o si este bebé tiene una malformación, pero ya superó las semanas permitidas para generar una interrupción del embarazo, se tiene que hacer un proceso de parto para que entonces salga. O nacen y mueren, ¿no? O sea, hay este primer aliento de vida y fallecen. O son bebés que nacen frágiles, van a USIN, es la unidad de cuidados intensivos neonatales, y fallecen por prematurez, por enfermedad, por malformación, por contagio, por infecciones, por cosas que pasan en la vida. Entonces, a veces están en los mismos espacios donde están otras mamás con sus bebés que nacieron y que están ahí a su lado, escuchando estos llantos, viendo que amamantan, y ellas mismas a veces con leche en sus pechos. Entonces es un proceso súper doloroso, ¿no? Y involucra, por supuesto, a este personal de salud, ginecólogos, enfermeras, camilleros, pero también hasta el guardia de la salida, ¿no? Que a veces le dicen, ¿y su bebé? ¿No? Y la persona se siente que se deshace en ese momento. Quisiera que la abdujeran los ovnis para no tener que estar en ese lugar donde le están preguntando, ¿y dónde está tu hijo? ¿Existe alguna institución en donde ya haya salas de pérdida? Sí. Le llamamos salas de despedida. Mira, te explico un poquito más. El código mariposa es un protocolo que implica esta capacitación para cómo abordar estos casos y sobre todo conociendo los derechos humanos a los que tienen acceso estas personas. El bebé que fallece, que tenga derecho a una identidad, que tengan derecho a un manejo digno de los restos de estos bebés. Tú dirás, pues eso es como muy lógico. No. Lamentablemente no hay estos protocolos en muchos hospitales y entonces no saben ni cómo entregarlos, ¿no? O sea, no hay claro qué es lo que hay que hacer, aunque hay una norma del Instituto del IMSS, pues, y de la Secretaría de Salud, pero muchas veces no lo conocen, entonces no lo ejercen. Y si no lo conoce la persona que te está dando el servicio, pues tú menos, ¿no? Porque tú como usuario llegas esperando que esas personas lo sepan. Y aparte tú estás en duelo. Tú estás con todas estas emociones, con esta niebla mental, rebasado. No estás pensando, oiga, la norma fulanita de tal. O sea, claro que no. Entonces, esta capacitación y sensibilización. Y que para ti tal vez, como personal de salud, es el grado número 500 que estás haciendo en el año, pero para esa familia era su bebé.
No era un feto, no era un óbito, era su bebé. Entonces, tener un lenguaje empático, asertivo, tanto físico como verbal, ¿no? Ujú. O sea, que tenga congruencia y sensibilidad. Y esta posibilidad de salas de despedida. Hay bebés que sí, por peso y talla, es posible que haya un resto que puedas tú ahí ver y que pues que lo presente de una manera suficientemente amable para que estas familias puedan despedirse ahí y luego ya disponer estos restos, ¿no? Ya, si es posible, trasladarlos a alguna funeraria, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Y esto es tanto de los perinatales que estamos hablando, pero en cualquiera, Ujú. no solamente es el impacto de la pérdida de vida de esa personita o persona mayor, es lo que ocurrió en torno a si fuiste acogido, contenido amablemente o hubo violencia, hubo desdén, hubo insensibilidad, ¿sabes? Eso es lo que a veces más complica un proceso de duelo que no solo la pérdida en sí. Por eso tenemos que hablar de ello, porque 4 de cada 10 mujeres se estima a nivel mundial que tendrá un proceso de pérdida en su edad fértil. Entonces yo les invitaría a las mamás que nos están escuchando, a las familias que nos están escuchando, tú piensa en tu grupo de amigas o en tu salón de clases o a esa clase de pintura que vas o a tu familia extendida. 4 de cada 10 mujeres les está ocurriendo esto o ya les ocurrió. Y algunas... O les va a pasar. O les va a pasar. O eres tú misma, esa persona. Entonces, es un evento de salud pública en realidad. O sea, tú multiplícalo. Son muchísimos, Sí. son muchísimos. O sea, se estima que en México el año pasado se fueron alrededor de 23,000 casos reportados. A eso súmale todos los que ocurrieron en el baño de su casa y que ya ni llegaron al doctor. Todos los embarazos con procesos de interrupción voluntaria, que también implican un duelo, y bastante grave también. Todos, ¿sabes? Todos los Sí. que no se reportaban por algún motivo. Y están por ahí, en nuestro entorno, llevando un duelo muchas veces no acompañado, no reconocido, invalidado. Así le llamamos a este tipo de duelo perinatal, sobre todo cuando es gestacional. ¿Qué es gestacional? Que es durante el embarazo. Ocurre esta muerte en el vientre de mamá en diferentes etapas. Puede ser muy al inicio y ya sabes, tenemos estos mandatos Ujú. de nunca digas que estás embarazada hasta que pasen los 3 meses. O sea, ya tenemos ahí el miedo sembrado desde siempre, Sí, ¿no? claro. Porque si no, pues fue tu culpa. Y entonces vas a tener que explicar porque se ve, no, O sea, terminó, ¿no? O sea, encima tú tienes que dar la explicación, ¿no? O entonces sea, mejor no digas porque si se muere pues ya nadie se enteró y te tragas tu dolor y ya te vas a tu casa y haces la tarea de nuevo para que ahora sí haya, ¿sabes? O sea, son cosas que no se dicen, pero están, pero ocurren. Y ya cuando ya es más evidente el embarazo, es como, ay, bueno, pero, ok, sí hubo bebé, ¿no? Y ya si nace, pues como que en el dolorómetro de las personas dicen, bueno, pues sí tiene chance de llorarle un poquito más, ¿no? Y si vio semanas o días, pues, órale, ¿no? Pero cuando son gestacionales, muchas veces es, bueno, ni la conocías. Bueno, es que eres joven, puedes tener más, ¿no? Yo me acuerdo mucho dando clases a personal de salud y decía, a ver, espérate, ¿cómo? ¿Esa frase no está bien? ¿Cuál frase, doctor? Pues eso de que pues es que son jóvenes, pueden tener más hijos. O sea, yo pienso que es como de esperanza, como que está muy bien. Yo le dije, entiendo perfecto que de veras es buena su intención, pero es que será su hijo. Y ese hijo no lo puede reemplazar con ningún otro. Ese era el suyo. ¿No? Entonces, necesita poder elaborar el duelo de ese bebé, darle un nombre, si desean, para que tenga una identidad, para que sea parte del árbol familiar y tenga su lugar dentro de esta genealogía, y que los hermanos, si es que hay antes o después, pues puedan reconocer que tiene, que hubo alguien, que hubo su lugar, que tuvo su lugar dentro de la familia, ¿no? Y que esa mamá es una mujer y por tanto una persona, un humano que siente que esto le impactó también, ¿no? En su maternidad, en cómo ejerció esa maternidad, cómo pudo estar presente en ese periodo de la vida de esos otros hijos.
y pareciera que lo invisibilizamos, ¿no? Entonces, por eso es importante mencionarlo, porque sigue siendo un tabú. Sigue claro. siendo un tabú. Yo conozco y he escuchado a muchas mujeres que ya hasta con pena lo platican. Sí, bueno, y si es que lo platican, ¿no? Dices, A estos bebés, te quiero comentar que les llamamos bebés estrella, a los que murieron dentro del útero o el vientre de mamá, porque así como hay estrellas en el cielo que a veces es de día y no las vemos, pero están, pero habrá periodos, incluso estaciones del año, en donde se ven más, brillan más, están más cerca y están más presentes para nosotros, pues igual estos pequeñitos. Y además, pues recordar que dentro del proceso de microquimerismo también han podido demostrar que células de estos bebés, hayan nacido o no, permanecen en el cuerpo de mamá. Y si lo queremos ver muy romántico, pues también es como una constelación dentro de ti misma, habitando, ¿no? Habitándote, acompañándote. Entonces, estos son los bebés estrella. Y a veces, pues hay nuevos embarazos. Y estos nuevos embarazos les llamamos bebés arcoíris. Haciendo esta analogía de que así como hay tormenta, a veces también vuelve a salir el sol. Y en este reflejo es que se crean estos efectos visuales naturales hermosos que son los arcoíris, ¿no? Entonces, esta es la representación, por supuesto, sin querer romantizar al grado máximo las cosas, porque eso ocurrió y eso dolió. Y este nuevo embarazo crea ansiedad y crea miedo, porque ya se nos quitó esta candidez de que siempre que hay embarazo habrá vida o habrá bebé. Ahora hay mucha angustia, hay culpa muchas veces, que cuando me decías de las emociones que a veces tienen las mamás, muchas veces hay culpa, ¿no? Culpa porque se murió ese bebé estrella, culpa porque te da miedo volver a concebir, culpa porque medio te proteges y haces esta distancia emocional por si sí se muere, ¿no? Por si te vuelve a ocurrir lo mismo que la otra vez. Y entonces sí llegó a término, pero como que te faltaron días, semanas, meses a veces de vinculación. A veces también complica la lactancia. Entonces son todas esas cosas que nosotros como tanatólogos perinatales podemos acompañar. Mira, ahorita que mencionas precisamente esta parte del apego con el nuevo bebé, hay mamás que si no lo trabajan, ¿puede a través de los años seguirse presentando este desapego emocional? O sea, ¿puede seguir impactando a lo largo de muchos años en un niño, por ejemplo, ya un poquito más grande, que la mamá no sepa por qué, pero no puede apegarse emocionalmente tanto a ese hijo? ¿Puede ser por un duelo no trabajado? Sí, obviamente no es el único motivo. Claro. O sea, puede haber muchos otros por los cuales te está costando trabajo hacer esta vinculación. El apego siempre es natural del hijo a mamá, hijo, hija a mamá, y la vinculación es la que nosotros ejercemos con los hijos. Entonces sí puede haberse a veces dificultad por eso, porque mira, finalmente es una depresión tanto gestacional como posembarazo cuando hay un evento de pérdida. Uh-huh. Entonces hay todos estos cambios que habíamos mencionado al inicio, que atravesaron el cuerpo de esa mujer. Entonces, cuando no son acompañados, pues de alguna manera pues van dejando estas secuelas y estas acciones que uno hace para protegerse. No lo hace por maldad, no hace porque, ay, no quiero a este nuevo bebé, sino que hay huellas emocionales que cuando no las podemos reconocer, externar, sentir la contención de ello y resignificarlos, pues puede ser un obstáculo más. No a todas las mamás les pasa, pero es bastante alto este promedio de personas que sí. Y hemos centrado mucho la atención en las mamás, pero también le ocurre a los papás. Que si, imagínate, si a veces no se le da acompañamiento y este reconocimiento de las emociones en las mamás, bueno, los hombres, los varones son los grandes olvidados, o la pareja, ¿no? Porque también hablando en términos de diversidad, también puede ser que sea la pareja del mismo sexo, en donde son los grandes olvidados. Porque pues tuvieron que ser fuertes, tuvieron que hacer todos los trámites, tuvieron que hacer tal vez los pagos, tuvieron que ser fuertes para esa mamá o para esos otros hijos, y su propio dolor ni siquiera se dan la oportunidad de tocarlos. Entonces yo normalmente
no solamente yo, sino todas las que tenemos como esta formación específica de tanatología perinatal, lo que invitamos siempre es que sea un trabajo de pareja e incluso si se ve la necesidad de familia extendida, tanto en hijos, si es que hay más hijos en esa familia, o abuelos, tíos, porque el grado de interrelación que pueda haber pues es diferente, ¿no? Entonces se trata de que sea un trabajo integral en ese sentido, pero principalmente la pareja. Necesitan escucharse unos y otros. ¿Cuál fue su vivencia? Que mamá pueda relatar cómo recibió la noticia, pero también qué le pasó al papá. Uh-huh. ¿Qué asumió que tenía que hacer para hacer frente a esta situación? Darle espacio a llorar, darle espacio a veces hasta pedirse disculpas entre ellos. De veras, es súper común que la mamá diga, me siento muy culpable por no haberle podido dar un hijo y poder estar haciendo esta situación y yo no estar bien, no poder ser la misma de antes. Y el esposo al escucharla, ¿no? Le dice, oye, no, ni lo espero, o sea, comprendo que esto está difícil. A mí también me está pasando, es más, me siento yo súper culpable por no haberlos podido proteger, ¿sabes? Y entonces se van escuchando y dicen, no, pues no tienes ninguna culpa, no, tú tampoco, no, pues, ¿sabes? O nos peleamos mucho al inicio de este embarazo, estamos estresados por temas de salud, de economía o no sé. Y piensa uno y otro que fue culpa de él que ese bebé no llegara a término, ¿no? Cuando sí, ojalá fuera así, ¿no? Todos los que no desean tener bebés no tendríamos esta enfermedad de embarazo adolescentil, claro, por ejemplo, ¿no? Si fuera así de mágico y de inmediato. Son muchos factores los que se ven involucrados, pero necesitas conversarlos para que entonces se quite esa carga. No, y validar, como decías, las emociones. Ahorita que mencionaste lo del doctor, precisamente esta parte de la inteligencia emocional, que es algo también un poquito ya más que se le está dando más impacto actualmente. Por ejemplo, el comentario que hacía, ¿no? De que, bueno, son jóvenes, completamente es, guarda tu emoción en una cajita, no la estás sintiendo y emocionate otra vez porque puedes volver a tener un bebé. Entonces eso es represión. Que es invalidar totalmente un proceso, ¿no? Que fue importante para esta familia, para estas personas. Entonces, pues sí, ojalá que todos en general tuviéramos acceso a esta ejercitamiento de nuestra inteligencia emocional, pero pues vamos viendo lo que podamos ver y lo importante es poner los temas sobre la mesa como ahora, ¿no? Que sin querer te salga ahí el clip y de repente digas, existe alguien que acompaña este tipo de duelos en específico. Claro. Yo te voy a decir que no sé cómo sea para otras compañeras tanatólogas. A mí, la gran mayor parte de las personas que llegan a sesión es porque alguien se las invitó. Y me hace todo el sentido, ¿sabes? Uh-huh. Porque si tú estás en este proceso de shock, de tristeza profunda, incluso enojo, de donde te han dicho, no, pero no, hombre, no le llores tanto, sé fuerte para tus otros hijos, o vas a tener otros, o así lo quiso Dios, o no sé, cualquier otra cosa que la gente dice con muy buena intención, pero con muy poco tacto. Sí. No se te está ocurriendo de, voy a buscar un tanatólogo perinatal que me acompañe en esto. No lo estás pensando. Entonces, en mi experiencia, lo que más ocurre es que la hermana, la prima, la vecina, alguien que te quiere mucho y que no sabe qué hacer por ti, pero quisiera hacer algo, me hablan y me dicen, oye, yo les quisiera regalar una sesión, 3 sesiones, 5 sesiones, las que pueden, ¿no? A mi amiga, a mi hermana, a mi prima. Y yo siempre les digo, muy bien, pregúntale. Uh-huh. Pregúntale si está dispuesta, si desea recibir este acompañamiento. Y si dice que sí, padrísimo, nos ponemos en contacto. Pero yo te la pago, ¿sí? Sin problema. Yo nada más te aviso, ya tuvimos la sesión y listo. Es decir, ni siquiera le toca dar ningún reporte a nada, ¿no? De, mira, platicamos esto, se siente así. No, claro que el reporte es, ya estuvo la sesión. Y es la manera en cómo, es como sus regalos, digamos, de amor, de decir, no sé qué más hacer por ti, pero deseo que esta tristeza no lo pases sola o sin un acompañamiento adecuado.
O sea, me ha tocado hasta las mamás, haz de cuenta que la maestra de preescolar, embarazada, pierde bebé, y las mamás del grupo le invitan a la sesión. Se organizan entre ellas y le van acompañando, ¿no? En realidad son acompañamientos cortos, Eli. O sea, el acompañamiento tanatológico en general, no es que te vayas a echar 3 años ahí, ¿no? O sea, en realidad son 3 sesiones, 5 sesiones, 8 sesiones, las que en esta familia va sintiendo que necesita para acomodar, fíjate, principalmente validar las emociones, lo que estén sintiendo, recibir contención y en la medida de lo posible poder hacer referentes perceptuales concretos para elaborar el duelo, ¿no? Porque muchas veces cuando es el embarazo, cuando muchos tienen a veces un ultrasonido, la prueba del embarazo, y entonces, ¿qué hacemos con ello? Para que ellos puedan elaborar rituales de despedida, y significar, ¿no? Porque tú imagínate, y supongo que los que nos están escuchando, todos hemos pasado por algún evento de pérdida, ¿no? Alguien que queríamos y que fallece o que se aparta en nuestra vida. Y tenemos a veces el velorio, el funeral, la misa, los rosarios, el aniversario. Y aún así, a veces no sabemos dónde colocar esa emoción. Tú imagínate que ni siquiera tienes unos restos, que la gente te dice, no hombre, puedes tener más. No hombre, tienes ahora un angelito en el cielo. Entonces, ¿dónde coloco todas estas emociones? Entonces, es parte de lo que nosotros vamos haciendo, vamos elaborando en conjunto. Ay, qué bonito, porque ayudan también a muchas mamás a procesar el duelo. Te quería preguntar, ¿hasta cuándo después de un bebé puedo yo buscar ayuda? Después de haberlo perdido. Fantástica pregunta. Siempre. Estos duelos no caducan, ¿no? En general, los duelos no elaborados no es que caduquen. Digan, ya después de 2 años ya no te va a doler, ¿no? O sea, hay eventos que te lo detonan. Y te lo digo porque soy parte del equipo que organiza la Ola de Luz en la ciudad de León. La Ola de Luz es un evento que se realiza en octubre, ¿no? El 15 de octubre es el día de la visibilización de la muerte gestacional, perinatal y neonatal, a nivel mundial. Y entonces siempre buscamos hacer cercana a esa fecha esta conmemoración, que es encender una vela por los que no pudimos recibir, los que recibimos y no pudimos abrazar, los que abrazamos y se tuvieron que despedir. Y han llegado ahí abuelitas que, gracias a que la hija, la nieta tuvo una situación así, y la sociabiliza en la familia porque ya no hay este tabú, esta pena, esta vergüenza de expresar lo que les pasó. Dicen, ay, a mí también me pasó. Y entonces empieza la conversación. Y entonces llegan las familias enteras, ¿no? Llegan con los demás bebés arcoíris o con los hijos mayores. En esta edición del año anterior, me conmovió mucho una mamá que perdió a sus 2 gemelitos. Pero uno estaba más formado que otro, que ella lo describía que había sido como una masa, y entonces al que sí tenía más conformación, le dieron un nombre, pero al otro no. Y no se volvió a hablar de él. Entonces ella en redes sociales se entera de esta conmemoración y acude, fue solita, y dijo, hoy lo quiero dedicar por mis hijos, pero principalmente por al que no reconocí, al que no nombré, al que no lloré. Porque los demás fue como un acuerdo tácito de no volveremos a hablar de él, ¿no? Y entonces ahí externó eso, pero había pasado 37 años, ¿no? Y fue muy bonito porque las personas que le estaban acompañando, que no la conocían, la acogieron, le agradecieron sus palabras, y pudieron como hacer este reporte, esta empatía, decir, qué bueno que estamos aquí acompañándonos porque a lo mejor otras personas no hubieran podido entender lo que representó, ¿no? Entonces, nunca caduca, así es que cualquier momento es bueno para hacerlo. Y para finalizar y cerrar este hermoso podcast que le va a servir, yo sé que a muchísimas personas este episodio, a partir de que yo ya sané, que yo ya fui, ya lo trabajé, ¿qué sensación le queda a las mamás? ¿Qué emoción
con qué emoción cierran este duelo y se quedan de lo que pasó, del evento que tuvieron. Claro, de esa experiencia de pérdida. Fíjate, Eli, que a mí no me gusta hablar de cerrar duelos o de resolver duelos, porque esto es bastante variable y subjetivo, ¿no? Más bien se trabaja, se elabora y en el mejor de los casos logramos resignificar. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una etapa adicional que el discípulo principal de Elizabeth Kubler-Ross manufacturó después de que fallece ella, que es la resignificación. O sea, que yo acepté que murió, yo acepté que esto me pasó, pero ¿qué hago con esto? ¿Qué persona me convierto a partir de esta experiencia? ¿Qué ganancia tengo? ¿Qué responsabilidad tengo hacia otros? Y entonces, ves cómo se van haciendo estas cadenas de amor, ¿no? O sea, en este caso, yo represento a Duelo Respetado en la ola de luz, por decirlo, pero está Miss Eka, pero están las huellas de Daniel, creo que se llama. O sea, hay otras que han pasado por eventos similares y por lo menos en esta sede nos unimos y la tratamos de trabajar en conjunto y esa es una resignificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que pueda acomodar la emoción, que pueda saber que este dolor no se quita con estas sesiones tanatológicas. Uh-huh. Este dolor te acompaña, pero tú le vas encontrando un sentido de manera que no sea un obstáculo, sino que sea algo que te impulse a tu propia vida a identificar qué cosas quieres para que honrar, ¿no? A esta persona que amaste y que no pudiste acompañar en la vida, y incluso poder llegar a un impacto social, si así lo decides. No todo mundo lo tiene que hacer, no es obligación, pero cada quien puede como encontrar cuál fue la lección aprendida de esto y qué le significó, ¿no? Y nada más sé que estamos sobre el tiempo, pero no quiero desaprovechar porque es la unión de mis dos ejercicios profesionales, pero también mis pasiones. Claro. Que sepamos que hay veces que de acuerdo a la semana de gestación que haya ocurrido estas pérdidas, puede presentarse leche. Y entonces es muy oportuno que si es tu caso o si conoces a alguien que le está ocurriendo esto, la comuniques con alguna asesora de lactancia, ¿no? Si además tiene esta formación, pues ya hacemos como el combo, pero para que sepa cuál puede ser el manejo adecuado de esta presencia de leche. Se puede inhibir de manera farmacológica o fisiológica, o sea, un poco más natural, sin medicamento de por medio, e incluso que sepan que en el estado de Guanajuato es de los pocos bancos de leche del mundo que recibe leche de mamás en duelo. Y esta leche, la mamá decide cuánto tiempo va a hacer este proceso. De todas maneras, tiene que hacer todo el procedimiento para certificar que es una leche segura. Pero para algunas mamás, esta es una forma de resignificarla. Es decir, ya no fue para mi bebé, pero sí puede dar vida a otro bebé que está en situaciones vulnerables. Y eso les da tanto gusto que no importa el tiempo que sostengan esto, les ayuda en su proceso, ¿no? Entonces, ahí mi reconocimiento al Banco de Leche del Estado de Guanajuato, porque además de que tienen esta apertura, tienen personal que de alguna manera tiene esta sensibilidad para acompañar a estas mamás de manera especial, porque no es el mismo caso que una mamá que dice, ahí tengo tantísima leche que haré con ella, bueno, la voy a compartir, ¿no? Sino que están en situaciones especiales. Y que sepan que a veces con estos bebés arcoíris también puede haber ciertas dificultades en ocasiones para establecer una lactancia. Muchas veces es cuando no ha habido un acompañamiento o un proceso terapéutico de esos duelos previos, ¿no? Entonces, cuando entramos y le permitimos llorar a la mamá, al bebé que no había llorado, que le permitimos esa expresión de emociones, con empatía, con contención, podemos allanar, digamos, el camino para que se establezca una nueva lactancia con éxito.
y una vinculación, ¿no? Un poquito menos tortuosa o tal cual. Referir oportunamente, ya sea a atención psicológica, si es que así lo amerita, o psiquiátrica, y ya sea que se refiera o se trabaja en conjunto. Entonces, ahí es donde estamos haciendo cambios a nivel de salud pública, ¿no? Para que estas mamás puedan tener vinculaciones amorosas en donde crezcan niños con menos dificultades, ¿no? Claro, en esa relación. ¿Qué mensaje le quisieras dar a todas las mamás que te van a ver en este episodio? Les quisiera decir que si ha sido tu caso, si has atravesado por un evento de estos, que lo lamento mucho y que espero que hayas recibido atención, que si no, que sepas que la puedes recibir. A mí, Eli, me pasa que a veces son mamás que están fuera del estado o en el extranjero, ¿no? Que me dicen, mi hermana está en Alemania. Y pues sí, fantástico sistema de salud, pero no están nuestro idioma, no tienen una familia y yo le quiero regalar esto. Entonces hacemos las sesiones en línea, el tiempo que ella lo necesite, ¿no? Que nunca caducan estos duelos como para ameritar la atención, que son cosas, en realidad son acompañamientos cortos, porque luego pensamos que vamos a tener que hacer una inversión de millones, ¿no? Y yo le tengo que tapar la muela al hijo que sí tengo aquí. No, que sepamos que es algo accesible. Yo en mi caso procuro que sea algo accesible económicamente, porque no se trata que ahora sea una atención elitista, ¿no? Solo el que la puede pagar los 300,000 millones puede sanar o puede acompañarse, ¿no? Sino que sea algo accesible, suficientemente accesible, sin ser gratuito, porque obviamente también se necesita esta remuneración honorable, ¿no? Y que si tú conoces a alguien, no es tu caso, pero conoces a alguien que sí, que se lo comentes, que le compartas este podcast, que le permitas acercarse a algún especialista que la podamos acompañar con todo el cariño, con toda la dedicación. Y que sepan que a veces cuando sentimos que no podemos hacer nada por alguien más, siempre habrá algo que sí, alguna palabra que le pueda llegar y que le pueda animar el alma, que le pueda dar un poco de esperanza o alternativas, y que no necesariamente esto implica que tú te vas a hacer cargo de la otra persona. Ella tendrá que construirse, edificarse a partir de estos eventos, pero que sí puedes ser alguien que le ayude un poquito en el proceso. Y si no puedes pagar una asesoría profesional, todos tenemos un tanatólogo interno. No es tanto lo que decimos, sino lo que escuchamos. Que tenga la disposición de escuchar lo que esa persona necesita decirte. Que le permitas hablar de ese bebé. Porque luego también ya se vuelve, ya sabes, el elefante blanco en la sala, del que nadie habla, pero que a todos les duele. Entonces, que le permitas que te platique. Y que si llega el 10 de mayo, le puedes decir, pensé en ti. Y ese bebé estrella está también dentro de ti. Porque pues tampoco se le celebra a veces, ¿no? No. Entonces, son pequeños actos que podemos ir haciendo. Acompañar la Lola de Luz ahora en octubre y decir, ¿sabes qué? Sé que existe esto. Vamos. ¿Quieres que vayamos? ¿No? O sea, que sigamos siendo estas redes amorosas que nos permitan vivir todas las emociones que se presentan en la vida y que de preferencia sea de una manera acompañada amorosamente. Ay, pues qué bonita labor. Miriam, ¿nos puedes dejar por favor tus redes sociales? Claro que sí. Para que sepan en dónde te pueden seguir. Claro que sí. Estoy en Facebook e Instagram como Maternidad Sustentable, porque no hay nada más sustentable que amar. Y aunque ese bebé no está en tus brazos, sigue siendo mamá, sigue siendo papá, y por lo tanto tienes un espacio de servicio en este perfil. Ah, perfecto. Pues un placer haberte tenido y conocer tu experiencia, y pues que los papás que nos vayan a ver, que sí la sigan, y que por favor, si conocen a alguien que está pasando por algún duelo, den este hermoso regalo. Gracias por tu participación. Y si te gustó este capítulo, no olvides darle like, suscribirte, compartirlo y comentarlo para que llegue a más gente.